Muy buenos días a todas y todos. El Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, revista del área de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los invita a consultar el número 30, cuya temática central versa sobre los procesos restitutivos en contextos de conflictos sociales y armados, verdad, memoria, justicia y reparación en perspectiva histórica. Este dossier fue coordinado por los doctores Manuel Álvaro Dueñas, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, y la doctora Olga Llaneda Acuña Rodríguez, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Con este número se espera hacer un aporte sustancial a la comprensión de los conflictos sociales y políticos, de las violencias estructurales. Así, este tipo de contribuciones abordan estudios de caso que dan pistas para la comprensión de fenómenos y procesos violentos en escenarios distintos, que desde una perspectiva historiográfica plantean otras interpretaciones sobre la sociedad en conflicto, sobre los procesos de reparación, justicia y verdad. A través de estos artículos también se puede ver las tensiones y confrontaciones discursivas que son utilizadas para legitimarse en el poder. De esta manera pretendemos establecer un diálogo entre pasado y presente en una relación dialéctica, puesto que la comprensión de fenómenos de violencia, justicia y reparación nos arroja pistas para comprender las sociedades de nuestro presente, es decir, comprender las sociedades en crisis y las crisis contemporáneas. Adicionalmente, encontramos elementos para refutar los relatos historicistas que legitiman las estructuras y relaciones de poder hegemónico, que instrumentalizan los relatos o implementan los silencios institucionales y, en muchos casos, el interés por desdibujar lo social, por homogenizar el pensamiento y por imponer un poder hegemónico. En la sección especial encontramos 5 artículos que refieren a procesos sociales en que se exteriorizan conflictos, las violencias estructurales y apuestas para poner fin al conflicto. La mirada se centra también en reconocer cómo se han establecido acuerdos bajo pretensiones de perdón y olvido, los que entran en conflicto con los principios de los derechos penal humanitario y el reconocimiento de las memorias de resistencia de las víctimas, que pueden ser leídos como la memoria que tienen las víctimas para denunciar. Así se vislumbra una mirada distinta al simple hecho de reconocimiento. Allí podemos ver una sociedad civil que reclama un protagonismo y una verdad. Los 5 trabajos comparten miradas sobre procesos restitutivos de naturaleza distinta, consecuencias de conflictos armados en América Latina, que hunden sus raíces en el periodo de pugna por la hegemonía global de la Guerra Fría y que han ido mirando otros escenarios, otros contextos nacionales. Estos 5 artículos acuden a los testimonios, a la fuente oral, con enfoques metodológicos distintos, desde donde se analizan las crisis, los movimientos sociales y nos arrojan pistas para la comprensión de la historia del presente. Por ejemplo, el texto Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, de la guerrilla a las democracias, 1966-1985, elaborado por Miriam Encarnación Pinedo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Este texto analiza las tensiones que se produjeron en la organización guerrillera Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, hasta los procesos de negociación. Este movimiento guerrillero urbano en que se privilegiaron las acciones de propaganda y sabotaje contra toda acción o discurso considerado imperialista. A través de sus memorias se explican por qué optaron por la lucha armada, así como las causas de la derrota sufrida. El trabajo aborda las memorias transicionales de los Tupamaros para entender las distintas aristas del proceso de negociación, iniciando toda la derrota del movimiento subversivo y tras la puesta en libertad de sus miembros encarcelados durante más de una década. Esto con el fin de analizar el concepto político que repercute en la elaboración de las memorias, que puede ser utilizado como catalizador de las distintas narrativas en disputas. Allí se establecen 3 bloques, que es lo que hace la autora respecto a la memoria de la reconciliación, la memoria de las víctimas y las memorias en disputa.
Así da cuenta, digamos, de los avatares de esta organización guerrillera en Uruguay, resaltando las tensiones, los acuerdos y cómo construir una memoria afín a los distintos miembros de la organización. Siguiendo en esa línea de análisis, en términos de las historias guerrilleras en América Latina, el segundo artículo, La sombra del mártir, las heridas abiertas de la hermana del guerrillero ecuatoriano, de Nicolás Buchler, de la Universidad de Madrid, a través de una historia de vida de Beatriz Harring, hermana de Arturo Harring, líder guerrillero ecuatoriano, quien murió asesinado en 1968 con una operación de la CIA. En este texto se analiza la perspectiva de Beatriz en relación con el protagonismo de su hermano. Asimismo, otro elemento es la frustración porque la sociedad ecuatoriana olvidó las acciones de Harring, considerado el héroe caído. Así se percibe el simbolismo de la figura del mártir que conecta con el fenómeno guerrillero latinoamericano que se vivió en el estallido en torno a la Guerra Fría, en donde se pueden ver las represiones de los diferentes gobiernos y las acciones que tomaron frente a estos grupos guerrilleros, como fueron círculos próximos, a los familiares también, a los movimientos sociales, en fin, toda una gama de represiones en ese contexto. Así, digamos, Alfaro Vive, que nació en 1983 en un intento de prorrogar la revolución sandinista en el Ecuador, inspirados en la teología de la liberación, es un referente importante para conectar las acciones guerrilleras a nivel latinoamericano en un momento complejo del desarrollo de los gobiernos militaristas en América Latina. Esto nos permite o nos da pistas para indagar por fenómenos guerrilleros en otros países latinoamericanos y ver sus conexiones, sus impactos y sobre todo las acciones políticas que se tomaron allí. El tercer artículo, Violencia a las autodefensas de Santander y Cesar en Santander, elaborado por Camilo Ernesto Villamizar de la Universidad de Granada, España. El texto analiza los escenarios de violencia que vivieron los habitantes de los municipios de El Playón, Río Negro, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barranca Bermeja en Santander, generados por las autodefensas del Cesar y de Santander. Allí se describen las prácticas de violencia contra los civiles, la cooptación de rentas ilegales y también se da cuenta de acciones de resistencia civil iniciadas a fin de mantener escenarios de paz y reconciliación con las que se opusieron a la violencia. También se da cuenta del control ejercido por las Autodefensas Unidas de Colombia, que derivó en ataques indiscriminados a la población civil, la delegación de las violencias físicas que transfirió el Estado a particulares para generar seguridad, y de esta manera se fortaleció la acción de grupos paramilitares como las autodefensas de Santander y de Córdoba, lo que aumentó la violencia contra los civiles, quienes sobrevivieron a través de las movilizaciones sociales y las acciones judiciales contra la impunidad. El artículo número 4, de Desaparecidos a Combatientes, Voces de Niños y Jóvenes en la Guerra, 1980-2010, el caso de la provincia del Engupá, Boyacá, Colombia, de autoría de la profesora Olga Yaneda Acuña Rodríguez, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En este texto se analiza la vinculación de los niños y niñas al conflicto armado colombiano, particularmente en la provincia del Engupá, Boyacá. Dicha inserción se produjo por la ausencia y debilidad del Estado y en otros casos por la complicidad de funcionarios. Estos espacios fueron aprovechados por los grupos armados, guerrillas de las FARC-EP y de los paramilitares para reclutar y vincular a los niños y niñas y jóvenes para ser parte de estas organizaciones. Este estudio permite comprender cómo y dónde fueron reclutados los niños, niñas y jóvenes, algunos aspectos de las travesías que tuvieron que pasar, su cotidianidad, los entrenamientos en la reclusión, lo que transformó las actividades de formación y juego en la escuela por la inserción de los niños en la guerra y en el conflicto. El artículo número 5, intitulado Procesos de monumentalización en el Castillo Meta, Memoria e Identidad del Conflicto Armado,
elaborado por Eduardo Aurelio Garzón y Aura Rincón Ramírez, docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, quienes analizan los procesos de monumentalización en el castillo realizados por instituciones oficiales y ONGs, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas en el marco de la justicia restaurativa. Estos procesos buscan abordar la violencia que ha marcado la región, utilizando en el espacio público para narrar eventos históricos recientes que dan cuenta de la persecución, de los asesinatos, de los desplazamientos, de los desaparecidos forzados en escenarios de conflicto armado y lucha por el territorio. En la sección del área libre encontramos 4 artículos. El primero de ellos, de perjura gauchera, apropiación transnacional de una canción romántica del México porfirista en el Chile del Centenario, de autoría de Tomás Cornejo, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. En este artículo se centra en las interpretaciones historiográficas y musicológicas de la canción Perjura, compuesta por Miguel Lerdo de Tejada en 1901, considerada la primera canción romántica mexicana, donde se describen las condiciones de producción, el contexto cultural mexicano porfirista. De esta canción da cuenta cómo emergen bienes simbólicos centrados en la música que trascendieron las fronteras mexicanas y se trasladaron a los sectores populares de Chile, adaptando las letras y generando resignificaciones culturales acordes con los movimientos sociales chilenos. El artículo número 2 de la zona libre, intitulado ¿Qué se necesita para ser presidente? Candidatos a la presidencia de la Nueva Granada, 1848-1856, de autoría de Camilo Becerra, estudiante del doctorado de la Universidad Veracruzana de México, quien analiza las cualidades de los gobernantes, presidentes del siglo XIX en la Nueva Granada, en las primeras etapas de la formación de la República, retoma las elecciones y centra la mirada en las polémicas y en las discusiones que se suscitaron, en las cuales se debatía qué requisitos se necesitaba para ser presidente de la República, en que se resaltaban los atributos que los neogranadinos esperaban encontrar en ese candidato. Por su parte, el artículo número 7, intitulado La devoción mariana vista por la literatura, el caso de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia, en el siglo XIX, de autoría del profesor José David Cortés, docente de la Universidad Nacional, quien analiza a través de la literatura del siglo XIX las diversas visiones sobre la devoción mariana, particularmente de la Virgen de Chiquinquirá. Además, estudia la historia del cuadro de la Virgen, el origen de la devoción y su práctica en términos de las peregrinaciones. A través de estos discursos, el autor analiza también el conflicto entre una modernidad liberal contra las tradiciones consideradas supersticiosas y el cuestionamiento a lo religioso como una tara que conflictuaba con el progreso y la civilización. En ese sentido se ponen en diálogo también la tradición y la modernidad, que es un poco lo que recoge él en su debate. El artículo número 9, último de la sección libre, intitulado Santiago Londoño, itinerario ideológico y político de un centenarista liberal en el Viejo Caldas, Colombia, de Héctor Alfonso Martínez, de la Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil, donde analiza el perfil político e ideológico del médico antioqueño Santiago Londoño, 1876-1950, uno de los principales líderes liberales del Viejo Caldas a inicios del siglo XIX, en que se busca comprender a escala regional el clima político de la generación centenarista, las dinámicas asociativas del libre pensamiento y las acciones orgánicas partidistas experimentadas en una ciudad de provincia como era el caso de Pereira. En la sesión de reseñas y debates encontramos la transcripción del panel Historia Pública y Enseñanza de la Historia, en que se recogen los principales planteamientos abordados en este panel en el marco de la celebración de los 50 años de vida académica de la Maestría en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Así, invitamos a nuestros lectores y lectoras a consultar Historia y Memoria sobre estas temáticas que hemos descrito, que ahora y que abren un panorama interesante relacionados con las reflexiones en torno al conflicto, la manera como se han abordado estos conflictos y cómo se han enfrentado también los discursos, y para esta manera establecer una relación entre el pasado y el presente en una relación dialéctica. Esto permite ver que el pasado nos arroja pistas importantes para la comprensión de nuestro presente, de la manera como han sido abordados los conflictos y de las implicaciones para la sociedad civil, de las políticas públicas de los diversos estados y de la manera como lo viven las familias, lo viven los individuos, las instituciones y en general los diversos actores sociales. Invitamos a todos nuestros seguidores a consultarnos a través de las redes sociales y a seguir leyendo y seguir debatiendo sobre las temáticas que arroja o que publica Historia y Memoria. Muchas gracias.